Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar una historia que ha cautivado a miles, una historia de amor que trasciende las pantallas y se ha convertido en leyenda para muchos fans, la de Atay y Serenay. Si te gustan las historias de romance, los dramas intensos y las estrellas que brillan con luz propia, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Prepárense para ser cautivados, porque no se lo van a querer perder. Y antes de empezar, recuerden que si disfrutan de este tipo de contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose al canal. Es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco e internacional. Ambos son actores de renombre con carreras meteóricas y un talento indiscutible que los ha llevado a la cima. Pero más allá de sus exitosos proyectos y de su indiscutible atractivo, lo que realmente ha encendido la chispa en los corazones de los fans es la conexión que pareció surgir entre ellos, una química que para muchos trasciende la ficción. Su encuentro profesional más significativo, y el que sin duda marcó un antes y un después en la forma en que el público los percibía como pareja, fue en la aclamada serie Medcezir. Esta adaptación turca de la serie estadounidense de OC los catapultó a la fama mundial, pero también los puso bajo el microscopio de la prensa y de los millones de seguidores. En Medcezir, Atay interpretó a Yaman Koper, un joven problemático y carismático que encuentra un nuevo comienzo en la vida, y Serenay dio vida a Mira Beylice, una chica de alta sociedad con sus propios demonios internos. La trama giraba en torno a sus vidas entrelazadas, sus amores, desamores, y la lucha por encontrar su lugar en el mundo. Desde el primer episodio, la química entre Atay y Serenay era palpable. No era solo la actuación, era algo más. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo indicaba una conexión profunda. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja Yaman y Mira, y de forma inevitable, empezaron a especular sobre si esa magia que veían en la pantalla se extendía a la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanfics y teorías sobre su posible romance. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre sus estrellas, no tardó en empezar a seguir cada uno de sus movimientos. Cada aparición pública juntos, cada entrevista, cada foto compartida se convertía en material para titulares. Al principio ambos actores mantenían un perfil bajo, negando o esquivando las preguntas sobre su relación personal. Era lo habitual en el mundo del espectáculo, mantener la vida privada alejada del escrutinio público. Sin embargo, la insistencia de los medios y la devoción de los fans eran tales que era difícil mantener un velo de misterio por mucho tiempo. Se rumoreaba que su romance había comenzado durante las grabaciones de Medcezir. Imagínense las largas jornadas de rodaje, la intensidad de las escenas, la cercanía que esto genera. Es un caldo de cultivo perfecto para que surjan sentimientos. Se decía que compartían momentos íntimos entre toma y toma, que se apoyaban mutuamente en sus carreras y que habían desarrollado una amistad muy sólida que gradualmente se transformó en algo más profundo. Una de las anécdotas que más circuló en su momento fue la de cómo Atay apoyaba a Serenay en momentos difíciles y viceversa. Se hablaba de que él era su roca, su confidente y que ella encontraba en él la calma y el equilibrio que necesitaba. Estas historias, aunque no confirmadas oficialmente, alimentaban aún más la llama de la especulación y el deseo de los fans de verlos juntos. Con el paso del tiempo y tras la finalización de Medcezir, la relación de Atay y Serenay se convirtió en uno de los secretos a voces más comentados de Turquía. A pesar de no haber confirmaciones explícitas, las pistas eran cada vez más evidentes. Se les veía juntos en eventos privados, sus amistades se solapaban, y la manera en que se defendían o hablaban el uno del otro en entrevistas, aunque cautelosos, dejaba entrever un cariño especial. Hubo momentos clave que hicieron creer a los fans que su amor era real. Uno de ellos fue cuando, en alguna ocasión, fueron fotografiados saliendo de la misma casa o del mismo lugar de forma discreta, pero suficiente para alimentar los rumores. Otra pista importante fue la supuesta influencia que uno tenía en la carrera del otro. Se decía que Atay había recomendado a Serenay para ciertos proyectos, o que ella lo animaba a explorar nuevos géneros. Estas son cosas que suceden entre parejas, ¿verdad? La vida personal de Atay Ulusoy es, en general, bastante privada. Es conocido por ser un hombre reservado, alejado del alboroto mediático. Serenay Sarıkaya Po.
Su parte, aunque más activa en redes sociales, también ha sabido proteger su esfera íntima. Esta combinación de personalidades hacía que cualquier atisbo de su relación fuera recibido con gran interés y entusiasmo. Muchos argumentan que lo que hizo que su historia fuera tan cautivadora no fue solo la química en pantalla, sino la forma en que manejaron su relación en el ojo público. No cayeron en la típica dinámica de la farándula de dar exclusivas y crear drama. Preferían, al parecer, vivir su amor de forma más discreta, dejando que su trabajo hablara por sí mismo. Y para muchos fans, esa discreción y ese respeto por su privacidad solo hacían que su historia de amor fuera más auténtica y admirable. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones no siempre duran para siempre. Y aunque hubo un periodo de tiempo considerable en el que se especuló fuertemente sobre su romance, y los fans anhelaban una confirmación oficial, la vida siguió su curso. Con el tiempo las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, y los rumores empezaron a centrarse en otros aspectos de sus vidas. Es importante recordar que en última instancia, tanto Atai como Serrini son profesionales. Su éxito se basa en su talento y dedicación a su arte. La historia de amor que se creó en torno a ellos, ya sea ficticia o real, fue un subproducto de su trabajo y de la conexión que establecieron con el público. Y esa conexión, esa magia que transmitieron en Medcezir, es algo que los fans siempre recordarán. Hoy en día ambos actores siguen cosechando éxitos. Atai ha protagonizado series aclamadas internacionalmente como The Protector y Ethos, demostrando su versatilidad. Serrini ha continuado brillando en dramas y películas, consolidándose como una de las actrices más talentosas de su generación. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? Creo que nos enseña sobre la fuerza de la química en la pantalla, la forma en que los fans se involucran emocionalmente con sus ídolos, y cómo el misterio y la discreción pueden añadir un aura especial a una relación. Nos muestra que a veces, la conexión que vemos entre dos actores puede ser tan poderosa que nos hace creer en la magia del amor, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La historia de Atai y Serrini es un recordatorio de que, detrás de los personajes que amamos, hay personas reales con sus propias vidas y sus propios caminos. Y aunque la especulación sobre su romance fue intensa y emocionante para muchos, lo más valioso que nos dejaron fue su increíble trabajo en Medcezir, una serie que sigue siendo un referente del drama turco y que nos permitió ser testigos de una conexión que, sin duda, nos cautivó a todos. Así que, para resumir, hemos explorado la fascinación que rodeó la supuesta historia de amor entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya, desde su icónico papel juntos en Medcezir, hasta las especulaciones de la prensa y la devoción de los fans. Hemos hablado de la química innegable en pantalla, de los rumores discretos y de cómo, independientemente de la veracidad de su romance, su conexión dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de amor de Atai y Serrini. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre ellos? ¿Cuál fue su momento favorito de Medcezir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos que también son fans del cine y las series turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y seamos una comunidad cada vez más grande. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.